as strong as my confusion. My only hope, my only solution is the violent revolution. Violent revolution. Violent revolution. Reason for the people to destroy. I do not need a cause for my rage. I just despise the nature of the human race. When all I see is repulsion and hate, violence becomes my only friend, my saving grace. When love is lost beyond your control, a pale shadow of love cannot enlighten your soul. So keep your eyes open for illusion. I don't need your empty one, my only solution is the violent revolution. Violent revolution. Violent revolution. Reason for the people to destroy. Society failed to tolerate me, and I have failed to tolerate society. Still I can find what you adore. Inside I hear the echoes of an inner war. Nothing can take the horror from me. The sick world, the loss of our morality. My hate is grown as strong as my confusion. My only hope, my only solution is the violent revolution. Violent revolution. Violent revolution. Reason for the people. Violent revolution. Violent revolution. Violent revolution. Reason for the people to destroy. To destroy. Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal a todas y todas subversas que nos sintonizan como todos los días martes? Hoy martes 22 de octubre del 2019 estamos en vivo como siempre aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Saludos a quienes nos sintonizan a través de las distintas modalidades, ya sea por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura o por la aplicación que se la pueden descargar desde la misma página de www.radiocasadelacultura.com, o a quienes ya nos están observando y escuchando a la vez en nuestra página de fanpage de Frecuencia Subversa Radio en Facebook. El día de hoy vamos a seguir conversando, vamos a hacer una continuación del análisis que veníamos haciendo la anterior semana de lo que fue el levantamiento de los 11 días de paro nacional que sucedió en este mismo mes de octubre, y nos vamos a enfocar en lo que nos quedamos como hablando, discutiendo en el anterior programa acerca de el movimiento indígena y lo que esto significaría ahora en la historia del Ecuador, básicamente. Es por ello que tenemos aquí el honor, bueno, pero antes que nada, para ser formales, que salude primero Mateo. Para que no compas ahí haciendo un poco de difusión. Saludos David y saludos a Philip que nos acompaña acá. Philip es profesor actualmente de la Universidad Central del Ecuador y también es PhD y doctor en sociología por la Universidad de Berlín, ¿verdad? Entonces él nos va a acompañar para tener una perspectiva también que está un poco diversa en ese sentido, porque a veces nosotros viviéndolo desde lo local, a veces nos sesgamos y siempre se necesita como
un poco contrastar. Y como decía David, estábamos conversando sobre esto y el día de hoy queremos conversar sobre esa importancia del movimiento indígena, ¿no? Que hoy ha tenido que le ha dado ese tinte y que ha caracterizado también este último levantamiento de octubre y que ha dado también como esa energía para que Latinoamérica también como que se sacude un poco, ¿no? Y no sé si es que tal vez antes de empezar el programa estábamos como conversando y yo tal vez quería preguntarte qué lectura tienes de este movimiento indígena que surge desde los años 90, porque uno de los líderes indígenas, como es Leonidas Issa, tiene uno de estos emblemas como frases que es: somos los hijos del primer levantamiento. Entonces no sé si es que tú tienes alguna lectura ahí de tal vez de ese legado que viene desde ahí, o cuál es tu opinión, o lo que nos quieras compartir también. Bueno, primero, buenas tardes, gracias por la invitación, es genial que estar con ustedes en ese espacio, y directamente comenzamos, qué bien. Bueno, a ver, primero es importante tener en cuenta que en el 90 no comienza el movimiento indígena, que tiene una historia mucho más larga. Si hablamos del movimiento indígena que hace 2 semanas estuvo aquí, hablamos de organizaciones que comienzan en los años 70 especialmente, pero también tienen una historia mucho más antigua. Lo que dice Leónidas Issa, lo que dicen muchos de los líderes jóvenes, es los hijos del 90, efectivamente es una cosa que ya existe algunos años dentro del movimiento indígena, se refiere a que tenemos una especie de renovación de élites. Porque en el movimiento indígena se van a dar cuenta que generalmente los más importantes son los jóvenes. Hay algunos líderes históricos, obviamente, pero como tal, la mayor parte de los líderes son personas relativamente jóvenes y los más, bueno, maduros, digamos, se tienden a retirar, trabajan ahí en la comunidad, siguen trabajando, pero no a ese nivel como expuesto. Y es justamente lo que podemos ver con los hijos del 90, como Leónidas Issa, como otras personas más, que estaban ahí mismo en el debate que vimos en la tele, quizá, probablemente todos, que ellos son personas bastante jóvenes, que tienen ahorita 20 y algo, 30 y algo años, que ya tienen una larga historia de organización. Issa mismo es un buen ejemplo para eso, que ya desde los años 2000 está trabajando como presidente de diferentes organizaciones en diferentes niveles. Y lo que podemos ver es justamente eso, por eso también esa fortaleza del movimiento en las últimas semanas que pudimos ver, que el movimiento fue capaz de renovar sus élites, que las personas viejas que ya conocemos todos, los Luis Macas y Nina Pacaris, siguen ahí, son importantes, pero los que tomaron el control ahora, los que dan el nuevo empuje al movimiento, y eso siempre ha sido así, que los jóvenes cuando entran con energía, son otros, son personas nuevas que ya toca aprender nuevos nombres, toca escuchar nuevas voces, que también vienen con otras demandas. Bueno, entonces, quizás para precisar sería bueno decir que en los 90 quizás se dio una organización en el sentido, no sé si estructuralmente del movimiento como tal. Lo que el anterior programa hablábamos era, queríamos yo especialmente puntualizar, era que el movimiento indígena no es como muchos creen quizás tan homogéneo, sino tiene, como lo decíamos, muchos pueblos, muchas nacionalidades. Quizás eso también es algo muy importante en puntualizar, y quizás nos podrías explicar muy bien este punto, debido a que hasta ahora mucha gente cree que el movimiento indígena, que los indígenas en el Ecuador son uno solo. O sea, de hecho es súper complejo el panorama, y el problema que tenemos es que generalmente vemos de manera como, no sé, eurocéntrica, si quieren, desde arriba hacia abajo. O sea, lo vemos como un partido político. Vemos a Jaime Vargas, por ejemplo, que efectivamente es el presidente de la CONAIE, es importante, pero no nos damos cuenta que la fuerza no es de él. Lo que él dijo en el debate, en la tele, no era un chiste, de decir que yo estoy aquí como representante, yo realmente estoy sirviendo a las bases. Eso realmente es así. O sea, el movimiento indígena se basa, si quieren, pueden imaginarse una pirámide, pero al revés. O sea, la punta está abajo y la dirección está abajo.
En el momento de la crisis de la CONAIE concretamente, que eran los últimos 10, 15 años que tenía una cierta crisis, una cierta debilidad, justamente no era así. Ahí teníamos una cúpula, una élite, una dirección que estaba un poco separada de las bases. Ahorita parece que ya no es así. Ahorita parece que otra vez las bases son la fuerza más importante del movimiento. Y eso tiene que ver con dos diferentes lógicas. Por un lado, lo que vos mismo dijiste, esa idea de que pues, tenemos un montón de diferentes pueblos y nacionalidades. Los más importantes, numéricamente hablando, son los quichuas, claro que sí, pero los shuars también son importantes, hay muchos, los achuars, Jaime Vargas, si no me equivoco, es achuar, también están ahí y hay otros grupos más, que es un primer factor de organización, o sea, hay más de una docena de diferentes lenguas, pueblos con diferentes intereses, en diferentes lados. El otro momento importante es el momento histórico de organización, porque el movimiento indígena viene de diferentes lados. Hay una historia, bueno, la tradición como más antigua, es la tradición socialista comunista de lucha de clases, de lucha del proletariado campesino, digamos así. Fenocín es heredero de eso. También FENOC, que se volvió a crear por una separación que se dio hace un par de años, tiene una organización que se llama AMARU, que también existe, que no es muy grande, pero está presente. Son herederos de ese proceso más bien socialista, que se entienden en términos de, bueno, pues son trabajadores rurales, básicamente. Y por otro lado, que es más el lado de la CONAIE, existe más una tradición de la teología de liberación, también de los salesianos, o sea... Como organizaciones evangélicas y también... Esa es la feina, pero también, claro, efectivamente, que tienen una visión también social, pero tirando hacia una apertura a temas más étnicas, identitarias, que le da una mezcla muy interesante, especialmente a la CONAIE, porque tienes ahí grupos que son socialistas, tienes comunistas, tienes religiosos, tienes personas que son muy etnicistas, hasta indianistas, o sea, gente que cree que bueno, pues hay que echar a los blancos del país, también existen eso, no muchos, pero algunos sí hay, y bueno, logran llegar a una organización coherente con demandas también relativamente coherentes, que me parece siempre lo más interesante, porque hay una pluralidad súper grande y luchas constantes. Sí, entonces, claro, entender, poder ver la CONAIE desde esta otra perspectiva un poco más, se podría decir, no, ¿qué se podría decir? No es heterogénea, o se podría decir, no. Por eso también entendemos que existe como gente que está afiliada también a CONAIE, que está después entrando a cargos gubernamentales y que después por esa misma presión de las bases se vuelve, no sé, como una tensión medio extraña, pero que en estos momentos, como vimos este mes, como que esas tensiones como que se difuminan como fácil y la unidad como que surge, ¿no? ¿Qué reflexión tal vez tú tienes de este movimiento, este último suceso que se dio aquí en este país, en este territorio? O sea, también súper complejo el panorama. Tenemos por un lado el movimiento indígena, efectivamente, que según yo logró renovarse. Siempre cuando estaba preguntándoles a los dirigentes que yo conozco, siempre me estaban diciendo, estamos en proceso de reorganización, estamos fortaleciéndonos desde las comunidades. Y eso ya me dicen como 10 años. Y yo era como, ¿y para cuándo? Pues para ahora. O sea, es lo que vimos, creo yo. Por otro lado, el movimiento indígena, cuando tuvo impacto, cuando era capaz de votar a los presidentes, como Bucaram, por ejemplo, o Mawat, y también cuando era capaz de paralizar Quito, como en el 90, que ya mencionábamos, el 94, el segundo levantamiento también es importante. Claro. Siempre el factor decisivo era la capacidad de hacer alianzas. O sea, eran capaces de ir más allá de las demandas propiamente indígenas, y eran capaces de integrar, por ejemplo, trabajadores agrícolas, por ejemplo, a los sindicatos, que es una tendencia un poco más nueva, en los años 90 no era tan importante todavía, y de esa manera eran capaces de no solamente movilizar, bueno, ya vieron, eran muchos indígenas que vinieron acá, pero no solamente eran ellos que los movilizaron, sino también otros grupos que se aliaron, los estudiantes, los trabajadores, los transportistas y otros grupos más. Y creo que eso es justamente lo que hizo
bueno, lo que le dio el toquecito, no sé, la cereza en el pastel o como quieran, de la movilización de hace 2 semanas, de que eran capaces no solamente de venir a ellos, sino de mantener ahí a los estudiantes, de mantener a otros grupos sociales, las feministas, y de esa manera no luchar por sí mismos, sino luchar por el país, que es lo que dijeron constantemente y que efectivamente era así. Había muchos indígenas, sí, pero no solamente indígenas. Y Claro, una movilización popular, ¿no? Claro, pero sin dejar adelante lo que se dijo antes, o sea, pese a tener toda esta heterogeneidad de muchos pueblos, de muchas nacionalidades, no sé si de muchas ideologías también ahí dentro del sector y de los pueblos y comunidades indígenas, ¿cómo se logra consolidar esta organización del movimiento? Porque hay muchos quienes dicen que, por ejemplo, en Bolivia, en México, que quizás es un mayor número, no se ha logrado lo que aquí se ha logrado en Ecuador. ¿Cuál sería la lectura para saber el cómo aquí se logró el consolidar al movimiento aquí en Ecuador? O sea, justo es eso lo que dije, hay que poner el foco no en la cúpula, sino en las bases. O sea, tenemos diferentes niveles de organización que siempre se conectan entre sí. Las organizaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado, las regionales, las nacionales. Y cada organización tiene autonomía. O sea, una organización de una comunidad, una cooperativa podría ser, un club deportivo podría ser una organización de primer grado. Tiene autonomía, puede vincularse a la organización de segundo grado, que es parte de CONAIE, o sea, de Corunari, de Confeni o lo que sea, y después de CONAIE, pero también puede vincularse a otra organización, a las organizaciones que son parte de FENOCIN, por ejemplo. De vez en cuando pasa eso, que cambian de lado, justamente porque dicen, mi interés no es lo que hacen esos, mi interés es lo que hacen nosotros, pues me cambio. Y hay constantemente peleas, hay organizaciones paralelas, que una comunidad tiene 2 organizaciones con 2 vinculaciones diferentes, que obviamente lleva a conflictos. El punto es que esa organización desde abajo hacia arriba, que es muy complicado de entender porque no pensamos en esa lógica, los occidentales generalmente, y nos cuesta eso entender porque le da una fortaleza al movimiento en el sentido, piensen en hormigas o piensen en abejas que tienen un montón de integrantes y por lo tanto tienen una fortaleza muy grande. Si algún gobierno, estoy pensando en el gobierno anterior, por ejemplo, logra separar una parte, esa separación no necesariamente es importante, porque hay todavía un montón de otras personas que son capaces de seguir actuando, o mejor, organizaciones, que son capaces de seguir actuando autónomamente. Y lo que vos dices también, o lo que los dos dicen, de la pluralidad ideológica, efectivamente, eso es un tema central. O sea, quizás se acuerdan de Auki Tituania, que después se hizo, que en algún momento quería ser candidato a vicepresidente de Creo, o sea, de un partido conservador neoliberal, y en algún momento antes, 20 años antes, 30 años antes, él era parte de una renovación dentro del movimiento indígena que era tirando hacia temas étnicas, culturales. El punto es, hay un montón de personas que hacen eso, el punto es que eso no se da como una separación de la CONAIE, porque la CONAIE no tiene membresía individual. No puede ser parte de la CONAIE, puede ser parte de una organización comunal que es parte de la CONAIE. Tú como individuo no lo puedes ser. Al menos que hayan cambiado los últimos 5 años la lógica, pero no lo creo. Entonces, la separación se da a nivel comunal, que para algunas de las personas, en el caso de Tituania no es así, pero en otras personas sí sé que era un problema hasta a nivel de su proyecto de vida. Porque se pelearon con la organización nacional, se fueron a otra organización, a otro partido, por ejemplo, y en su comunidad de repente la gente le dice, ya no le habla. O sea, en los vecinos de ayer, que ayer eran los amigos, hoy día ya no te hablan porque dicen, ¿qué estás haciendo? Estás traicionando al movimiento. Entonces la lógica es una lógica diferente. También eso produce una cierta presión. Si uno se deja vender, por ejemplo en Pachacúticos, en el Parlamento, donde constantemente pasa eso, la presión no sale tanto de Jaime Vargas, que también tiene su poder, sino sale más bien de las comunidades. O sea, tu comunidad te dice, oye compañero, te pusimos en esa posición con ese mandato. No hiciste lo que te pedimos. ¿Qué pasó? Y tienes ahí una lógica como de democracia comunitaria, democracia directa, mucho más clara que entre los mestizos, generalmente.
Sí, formas también como difíciles de concebir, porque creo que esa occidentalidad es la que nos ha dejado como la única manera de entender como un partido político, algo así, ¿no? Y entender como si por poco Jaime Vargas llegara ahí como sentado así como tal, ¿no? Y no, pues es notable también saber que ellos públicamente digan que están correspondiendo y siendo como responsables con las exigencias que las bases lo dicen, ¿no? Porque eso usualmente como que tal vez en el sector de los trabajadores o en otros sectores también hay como esas rupturas que se generan brechas entre esas dirigencias y los sectores de las bases, pero es interesante que la CONAIE pueda generar como como ese movimiento, ese motor que presione desde las bases hacia arriba, ¿no? Claro, y bueno, sin embargo, la política no se alejó de lo que fue la lucha de los 90, ¿no es cierto? Tuvimos producto de ello, por ejemplo, el partido político Pachacuti, que digamos que bueno, es algo medio complejo analizar también el papel de Pachacuti, ya que, bueno, digamos que candidatos indígenas en su mayoría no ha tenido, por ejemplo, creo que con Sixto Durán Ballén fue que puso de candidatos, no sé si me equivoco, perdón, pero puso a Freddy Ehlers, por ejemplo, o sea, de candidato presidencial, o últimamente cuando fueron las elecciones seccionales le pusieron al economista Dávalos para alcalde de Quito, o sea, gente que digamos no tendría nada que ver, pero bueno, están ahí presentes. Eso por un lado, digamos, en el tema de los partidos políticos. Ahora, en esto de la occidentalización, o como lo queremos llamar aquí, la multiculturalidad, por ejemplo, o quizás lo más cumbre que se alcanzó fue con la Constitución del 2008, al señalar que aquí en Ecuador tenemos un Estado plurinacional. Y, Philip, también hiciste un trabajo acerca de lo que significa el summa causai aquí en el Ecuador. ¿Podríamos profundizar eso un poquito más, o sea, por ejemplo, cómo se utilizó esto en el summa causai, especialmente en el correísmo, por ejemplo, que ya hablamos un poquito, y cómo quizás hubo un descrebajamiento o una división también en las bases y en las comunidades indígenas? No, esa pregunta es tremenda y es de vital importancia porque es algo que lo escuchamos todos los días, pero les dejamos con la duda para volver del corte comercial y ahí escuchar la respuesta de Philip Altman, que nos va a hablar sobre esta significación del summa causai. Así que regresamos después de este corte aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy 22 de octubre, entrevista con Philip Altman. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la muestra pictórica Origen, del maestro Roberto Puente. 50 obras en pequeño y gran formato en técnica mixta contarán la historia de más de 30 años de la intensa labor del artista Roberto Puente. La muestra permanecerá abierta hasta el jueves 31 de octubre, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Origen espera por usted. Décimas y más, de Fernando Guevara, la nueva canción ecuatoriana. Décimas y más estará en el Teatro México el sábado 9 de noviembre a las 7 de la noche. Por una donación sugerida de $6, todos los asistentes podrán llevar el CD con 12 canciones en los diferentes ritmos ecuatorianos y latinoamericanos. Mayor información al 099 20 44 77 8. Décimas y más. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiendo en vivo y en directo este martes 22 de octubre, conversando sobre los movimientos indígenas, sobre esta trayectoria y transitar que han tenido en la vida política de este arbitrario país que arbitrariamente se ha denominado Ecuador y que hoy más que nada hemos visto esa posibilidad de autoritarismo y de ejercicio de las fuerzas. Estamos con Philip Altman,
doctor PhD en Sociología por la Universidad Libre de Berlín y profesor actualmente de la Universidad Central del Ecuador. Nos estábamos conversando, haciendo un detalle súper interesante de lo que ha sido desde los años 90, que no es desde los años 90, sino desde hace mucho tiempo atrás, cabe recalcar, sino que en los 90 como que se va configurando como una organización de derechos, se podría decir, ¿no? No sé si es que podríamos hablar de eso. Mandamos un saludo a Janet Terán, que nos está escuchando desde las 4 de la tarde, que a las 4 en punto nos mandó un mensaje diciendo que fue el programa, pero aquí estamos y nos está escuchando, así que un gran abrazo para Janet, esa es. Chévere, también nos saluda el famoso Diego Fuentes, o Diego Caos, como está en el Facebook, no, es vocalista de la banda de punk quiteña Homicidio Sonoro. Dice: una bestia, profe Philip, mándenle un saludo, dice. Y ¿qué más? Algo más nos puso. Se fue la investigación de los partidos políticos indígenas. Bacán, Diego, ahí que nos esté sintonizando y difundiendo también el programa. Bueno, sí, bacán, Diego. Visiten igual a gente que está ahí en el sur de Quito, de la ciudad. Pueden visitar el local de Diego ahí en Turubamba Alto, registro civil. Caos Tatú, ahí pueden buscarlo también en redes sociales. Bacán a esa gente que está sintonizando. Seguimos entonces conversando. La última pregunta, ¿podrías retroalimentarnos, claro, David? ¿En qué nos quedamos? Así más o menos tener aquí un análisis un poquito profundo de lo que significó, quizás de esto de declarar, por ejemplo, en la Constitución del 2008 que Ecuador sea un estado plurinacional. No sé si a modo de comparación con lo que pasó con Bolivia, quizás, ¿no? Como que por ahí hay patrones iguales, y como un ejemplo de aquello, quizás de tener como política pública, si vale el término, este término del summa causai, que causó en estos últimos años mucho debate, ¿no? Desde las propias comunidades indígenas y aquí también nosotros los que vivimos aquí en Occidente. Bueno, también una cuestión bastante compleja del tema. Si nos conectamos con lo que había explicado un poquito, la idea de que el movimiento indígena son una serie de diferentes organizaciones que se ponen en coalición o que se ponen en competencia, podemos ver un poco el desarrollo también de esos conceptos, como el summa causa, que se da desde los años 70, especialmente los años 80, se van desarrollando sobre la base que tiene que ver con esa ruptura entre la visión más bien socialista de Fenocin y FENOC y la visión más bien étnica, aunque también con tintes socialistas, de CONAIE, que se marca en una idea principal, que es la idea de la autonomía territorial. La autonomía territorial significa que, estoy hablando de los años 80 y a partir de eso sigue constante la idea que tenemos nacionalidades indígenas que tienen la capacidad de administrarse en sus propios territorios a nivel económico, político, a nivel de educación, a nivel de salud y otros temas más, porque ellos tienen su cultura desarrollada hasta un punto que son capaces de hacer eso. O sea, no son gente que no sabe hacer nada, sino ellos tienen su propia manera de tomar decisiones, ellos tienen su propio sistema legal, etcétera, etcétera, etcétera. Autonomía territorial como tal suena como un concepto bastante defensivo, ¿no? O sea, yo quiero tener mi autonomía, no me molestes. Ahí se quedó. Entonces, durante los años 80, especialmente la CONAIE, desarrolló esa idea de la plurinacionalidad. La plurinacionalidad era la propuesta nacional para tener, como los zapatistas dirían después, un mundo donde quepan muchos mundos, o para decirlo así, un estado donde quepan muchas nacionalidades con sus propias estructuras, sin romper con el estado. O sea, la idea no es separar al Ecuador, sino la idea es tener la capacidad de, por ejemplo, tener estructuras legales propias dentro de estructuras legales nacionales. Y entonces, en los años 80 proponen eso la primera vez. De hecho, en el 88 se hace un proyecto de ley de nacionalidades. Interesantemente, si quieren ver los chistes de la historia, en este momento el jefe de la comisión que preparó esa ley era Enrique Ayala Mora, en este momento asambleísta del Partido Socialista, que hoy día dice que con eso de las nacionalidades no tiene nada que ver.
Pues hace 30 años sí tuvo que ver, ahí puede decir lo que quiera. Bueno, entonces ese concepto se va desarrollando. En los años 90 es la primera vez que los 16 puntos, asumo que les suena eso, es la presentación de las demandas del levantamiento del 90. Dicen 16 puntos, que es un montón de cosas. Reforma agraria, que son cuestiones de crédito, son cuestiones muy técnicas. Y también, primer punto, la declaración del Ecuador como país plurinacional, como Estado plurinacional. Y nadie sabe qué significa eso. Entonces le preguntan al movimiento indígena y el movimiento indígena saca en el 94 una cosa que se llama Proyecto Político de la CONAIE concretamente, hace eso donde desarrollan qué es eso la plurinacionalidad, que explican justamente eso, la idea de cómo organizar autonomías territoriales sin separarse. Que significa, obviamente, que no puedes decir, bueno, pues ustedes son así, nosotros somos así, sino que necesitas no solamente cambiar a nivel local, sino también a nivel nacional la manera de cómo convivir, porque si no, obviamente lleva a una ruptura. O sea, la propuesta del Estado plurinacional desde la CONAIE es la reorganización del Estado uninacional, como ellos dicen, del Estado imperialista, como ellos dicen, clasista, etcétera, pongan un montón de malas palabras. Ese Estado hay que cambiar de una manera que la representación de las minorías no sea un derecho regalado, sino algo inherente al Estado. Que hay debates, o sea, a nivel nacional, como no estamos en la posición de discutir eso a nivel nacional, todavía no estamos en eso, hay diferentes propuestas que van desde tener ciertas cuotas en el Parlamento, de representantes indígenas, representantes afros, lo que sea, hacia un cambio un poco más de fondo, de cómo sería el Parlamento, qué función tendría. Pues eso, de tener una participación autonómica de los indígenas muy concretamente, pero también de las otras nacionalidades que pueda haber en el país, como afros, como mestizos, como lo que sea. Bueno, pues, entonces esa propuesta causó un poco de rechazo. En los años 90 no van a creer. O sea, la gente pensó, nos quieren destruir el país, ¿qué significa eso? El concepto, de hecho, es un poco más antiguo, en los años 70, 80 también, y así también pasó a Bolivia, como vos dijiste. O sea, los cataristas en los años 80 también hablan de plurinacionalidad, sin darle el detalle, pero era como la misma onda que había también aquí. Entonces, en los años 90 se da esa discusión sobre, que es muy fuerte, muy radical, y surge la idea de la interculturalidad, que también entró en la Constitución, que es la FENOCIN, que es un poco más light, un poco más suave, que dice, bueno, sí, autonomía sí, pero no hasta el mismo punto. Y lo llaman interculturalidad, que básicamente cogen la propuesta de la plurinacionalidad y escriben como su respuesta a eso. Es decir, esto de la autonomía territorial se plantea ya desde este concepto de plurinacionalidad. Porque bueno, o sea, entendamos que sí, la nueva Constitución del 2008 entonces podría estar bien nutrida de más o menos esta perspectiva y esta trayectoria, además por esos personajes orgánicos que después se fueron mimetizando en los nuevos proyectos, ¿no?, políticos, pero claro, en ese sentido no hay como una aplicación real, porque si es que, entonces, no sé, digo, ¿no?, desde un poco como el atrevimiento, o sea, entonces si es que está reconocido como constitucionalmente, debería haber una fiscalía indígena, ¿no?, que fiscalice o que entienda esa justicia, pero no la hay, ¿no? Yo sé, cuando es momento de juzgar a un indígena, se lo juzga otra vez con la Fiscalía General Occidental, y en ese sentido no vuelve a ser respetado. Y cómo, o sea, mi pregunta, ¿cómo podría ser entonces, o sea, bueno, tal vez en cierto punto esto de la plurinacionalidad o la interculturalidad termina siendo como una legitimación al mismo Estado democrático burgués, que termina teniendo como mayores perspectivas, o por dónde podría ser como alguna alternativa a que no se siga perpetuando ese círculo y argolla viciada de poder burgués. No sé si, bueno, aquí nos describe Luis Fabián Elizalde, dice, nos hace una pregunta, dice, ante las declaraciones justamente que hablamos en el corte de Vargas sobre la creación de un ejército indígena, dice Luis Fabián nos pregunta, dice, dentro de las estructuras legales de las nacionalidades indígenas, ¿estas tienen la potestad de crear o tener una guardia o fuerza armada? Dice, saludos, Philip. No sé si va... Justo lo que queríamos, creo, introducir, ¿no? Ir pasando, justo ligándolo con esto de la autonomía territorial, ¿no?
después de ahí. Claro, o sea, lo que me faltaba era de integrar el suma causa, que también vos preguntaste, que es una especie de radicalización de esos conceptos. O sea, no es una ruptura, no es algo nuevo, sino es una radicalización de la plurinacionalidad, de la autonomía territorial. Solamente eso quería decir, ¿no? Lo que habíamos discutido con esa cuestión de la guardia indígena, es un tema bastante delicado, obviamente, porque en la Constitución no aparece esa idea. O sea, se habla de autonomías, existen esas circunscripciones indígenas, territoriales indígenas, si no me equivoco se llaman, que tienen ciertas potestades, como vos dijiste en el caso del derecho, realmente no son tan autonómicos. O sea, existe derecho indígena, pero solamente se puede aplicar si un juez occidental decide que sí, por lo tanto no existe. O sea, si el juez occidental dice sí, ese caso pueden juzgar según el derecho indígena, se puede hacer, pero eso depende del juez occidental y no de la justicia indígena. Por lo tanto, tienes una jerarquía. Por lo tanto, no hay autonomía fácilmente. Lo mismo aplica un poco con la cuestión de los guardias. O sea, el Ecuador reconoce constitucionalmente la autonomía indígena, la autonomía territorial de los pueblos y nacionalidades indígenas. También suscribió una serie de convenios. El convenio de la OIT de 169 es como el más famoso probablemente. También suscribió una declaración de la ONU del 2008, que es más radical, pero no es vinculante. Que, por lo tanto, esa idea de una seguridad territorial interna autónomamente manejada es de hecho corresponde a la idea de la autonomía territorial. El problema es que eso es uno de esos puntos límites donde vemos hasta qué punto el Estado occidental uninacional es capaz de darle esa autonomía. Otro tema que también se discute mucho es la cuestión de la explotación petrolera. O sea, el petróleo es propiedad del Estado, que sería el punto, por ejemplo, de Enrique Ayala Mora, o el petróleo es propiedad de la nacionalidad que vive ahí, que sería el punto de la CONAIE, desde los años 90. De hecho, hay ahí un momento de quiebre donde se radicalizan y ponen eso como su demanda, de que el subsuelo es su propiedad y pueden hacer lo que quieran hacer. Entonces, la autonomía territorial, en su versión más radical, claro que también tiene que ver con fuerzas de seguridad internas propias, no en el sentido de un ejército hacia afuera, pero sí en el sentido de una policía, por ejemplo, de fuerzas de seguridad que están dentro de la comunidad y son capaces de defender la comunidad según el derecho indígena que ahí está vigente. El problema es que eso nunca van a aceptar con la Constitución, que tiene sus rasgos y su fundamento occidental y eurocéntrica que tenemos en este país. Hay ciertos caminos, pero no creo que en la radicalidad que implica eso sea posible de ponerlo en realidad. Y el ejemplo otra vez, ahí serían los recursos naturales. Porque ahí la Constitución dice muy claramente, el subsuelo es propiedad del Estado. Y no de las nacionalidades indígenas. Claro, y eso no sé, hace algunos programas, la primera vez que estuve aquí, hablamos de eso, ¿no? De que culturalmente nuestra sociedad como la ecuatoriana tiene la necesidad de satisfacer sus necesidades a través de un organismo como el Estado. No sé si eso también quizás en cierta medida influya para que, por ejemplo, una crítica constructiva, como dirían algunos, el movimiento indígena también vea también esa vía, quizás de esa manera de querer quizás legitimarse, no sé qué palabra usar, a través del Estado. Quizás también, no sé, ese producto de ellos, tenemos la Constitución con la cual nos regimos ahora como Estado de Derecho, que sería la del 2008, y en ese sentido, o sea, no sería entonces posible tener esa categoría de Estado plurinacional aquí en estos países, ¿no es cierto? O sea, se llama así, pero no tiene mucho que ver con la propuesta del movimiento indígena. En Bolivia está un poco más cercano, pero también hay una ruptura. Se llama plurinacional, pero no es plurinacional según las propuestas que no son de ayer, sino son propuestas de hace décadas. Sí. Claro, y ya también, se me faltó completar esto, claro, en estados que también están supeditados ahora a las transnacionales, al capital, justamente ahí quedaron elementos como, por ejemplo, el extractivismo, la explotación del petróleo, comunidades que se ven amenazadas, y no por las mismas empresas, sino por la fuerza pública, por la policía y las fuerzas armadas, que están ahí para reprimir, para que la gente abandone sus territorios, o sea, entonces,
ahora entonces, entrando ya a lo que significó el último levantamiento de este paro nacional. Antes de sí, eso, sigan. de eso, o sea, nos llega una preguntita que también nos hacen justo antes de salir de este tema un poco de la autonomía territorial y también como el momento político, ¿no? Nos dicen que, ¿cómo ves, Philip, esta criminalización que se está realizando hacia esos dirigentes del movimiento indígena y también paralelamente dirigentes de organizaciones sociales, con ese pretexto de esta subversión, como esa cortina de humo que lo hemos visto y que lo estamos viendo en Chile, que lo hemos visto ya en otros espacios y contextos, ¿no? Este fantasma, esta idea como para elevar seguridad, no sé qué piensas tú de eso. Es un tema también súper complicado que nos muestra un poco esa existencia de dos mundos y dos maneras de pensar contrapuestas. Un mundo más bien eurocéntrico, uninacional, sobre un Estado-nación fuerte y el mundo, la propuesta del movimiento indígena. O sea, en las protestas había un montón de cosas que no puedo juzgar a todos porque no estuve ahí, solamente vi algunas cosas, no soy experto. Pero lo que yo entendí que son las razones por las cuales están persiguiendo a los líderes indígenas son métodos y mecanismos y acciones de protesta que usan desde los años 80, no es nada nuevo. Esa idea de marchar y de cerrar el tráfico en eso, esa idea de ocupar plazas, como hicieron aquí, siempre han hecho. También lo que ahorita están llamando como secuestro, no es una forma nueva, eso ya hicieron antes, de llevar a militares, a soldados sin lastimarlos, sin hacer nada, pero les quitan las armas y les mantienen ahí como invitados durante un cierto tiempo, sin matarlos, ni amenazarlos, ni nada. Eso ya hicieron antes. Que ahorita están persiguiendo eso, tiene que ver también con el irrespeto, para decirlo menos, hacia las culturas indígenas. Y eso me parece una cosa bastante trascendental, porque eso es lo que vemos también en otros países de la región. O sea, Bolsonaro hace lo mismo, no respeta a las culturas indígenas, solamente que en Brasil no tienen la fuerza organizativa para defenderse. Claro. Y aquí sí. Claro que es lo que se ha dicho también, ¿no? Desde otros sentidos, ¿no? Que se admira mucho al sujeto político, que en este caso es el movimiento indígena, que en otros países no lo es, ¿no? Y tal vez tienen que usar otras dinámicas, no sé, como en Chile, que ahora son los estudiantes y las personas que usan el transporte público, que son quienes están impulsando eso, pero también se necesita como ese movimiento indígena que esté sosteniendo atrás, ¿no? ¿Qué nos ibas a preguntar, justo David? conectado con eso, o sea, desde los dirigentes mismos han mencionado que quizá en proporción, la protesta que se hizo hace semanas atrás es mayor a la que se hizo en los 90, dicen muchos, ¿no? Y quizás tiene hasta incluso mayor connotación y mayor importancia. Puede ser así, y no sé, ahora ¿cómo queda el movimiento indígena ahora? ¿Cómo queda la CONAIE, las organizaciones que la conforman? ¿Cuál sería su reto a futuro, teniendo en cuenta lo que ellos han logrado, ¿no? Como decíamos en el anterior programa igualmente, o sea, es verdad, no es que es la gran victoria, pero digamos una victoria parcial, ¿no? O sea, especialmente para quienes nos transportamos, o sea, que no nos suban 10 centavos al bus, es bastante, ya, qué más logro, pero bueno, o sea, ahora, ¿cuál sería la misión no sé, la misión o visión que tendría ahora la CONAIE? Algunos incluso ya hay como que por debajo ya como que ya quieren moverse en las líderes electorales incluso. ¿Cuál sería el análisis respecto a esto? A lo que significó primeramente el movimiento, ¿no? El número de comunidades que vino, o sea, esa apoteósica caravana que venía especialmente desde el sur de Quito, como entró y todo eso, o sea, eso no, como lo decíamos, eso yo no lo había visto nunca antes incluso, o sea, no fue cualquier cosa lo que pasó, o sea, vinieron comunidades y teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho en el programa, o sea, de la diversidad, de lo pluralista que puedes llegar a ser los diferentes actores que conforman el sector indígena. ¿Cómo interpretar ahora a breves rasgos? Es verdad que estamos con la resaca todavía de lo que fue el paro, pero, o sea, ¿cómo interpretar este paro con el movimiento indígena como uno de los actores fundamentales? Bueno, pues o sea, como estamos todavía en el proceso y pueden pasar otras cosas en los siguientes días o semanas, es complicado hablar sobre eso.
No obstante, lo que veo hasta el momento es, por un lado, lo que ya les había dicho, una especie de renovación del liderazgo y también de las organizaciones. Uno tiene que tener en cuenta lo que ya dijeron, que es la primera movilización así grande y fuerte que afectó no solamente al sector indígena, sino a la sociedad como tal desde los años 90. O sea, quizá desde Lucio, pero bueno, desde en mucho tiempo la primera vez que funcionó tan bien una movilización indígena, justamente por las alianzas que hubo. Eso va a tener un efecto importante que vamos a poder ver en los siguientes años. O sea, las organizaciones se van a cambiar, se van a revivir, se van a renovar, se van a separar quizá, quién sabe. La siguiente cosa que me llamó la atención era también el cambio discursivo que se dio durante el discurso, durante el paro. O sea, al principio básicamente marcharon con dos demandas. La primera era derogar decreto 883, obviamente, porque si no, no tiene sentido. Y la segunda era respeten nuestros territorios, porque en una de las primeras cadenas habían irrespetado abiertamente los territorios. Dicho, no hay territorios indígenas en el país, que no es el caso, y desde los años 90 no es el caso. Algunos días después, una demanda, una idea que está presente desde hace bastante tiempo, pero generalmente no en primer plano, se hace más importante, que es el rechazo del extractivismo. O sea, en medios internacionales estaba leyendo que los indígenas marcharon en contra del extractivismo, que no es correcto, obviamente, pero lo que sí hicieron, aprovecharon al paro para poner la cuestión del extractivismo en primer plano y discutirlo. Decir, ¿queremos seguir siendo un país extractivista o no? Eso también puede ayudar al movimiento de conectarse a otras organizaciones no indígenas o también indígenas a nivel continental, a nivel internacional, y de esa manera puede ayudarles a renovarse y fortalecerse para tener una mayor fuerza organizativa comunitaria, regional, nacional. Y el tercer punto sería el punto justamente del movimiento político, Pachakutik. El movimiento indígena como tal, o sea, la CONAIE, que está más cercana al Pachakutik, con excepción de algunas organizaciones de segundo o tercer grado de la FENOCIN, pero eso, no entremos en esos detalles, creó en el 95-96 Pachakutik básicamente como su brazo político formal, pongámosle así. O sea, hay como dos patas, si se quiere. Por un lado, el movimiento social indígena y el movimiento político Pachakutik, que cada uno tiene capacidades diferentes. Pachakutik no tiene capacidad de movilización, obviamente, y la CONAIE, por ejemplo, no tiene capacidad de discutir leyes. Lo puede hacer desde afuera, pero no desde el Parlamento, que tiene otras capacidades. Por lo tanto, si escuchamos ahora que era ese malentendido, supuestamente, que ya me cuesta entender eso como malentendido, que pasó hace una semana ahí por las redes, de que CONAIE va a crear un propio partido. Y después Jaime Vargas y Leónidas Issa dijeron, no vamos a crear un nuevo partido, vamos a trabajar con Pachakutik, porque somos Pachakutik. Están vinculados a Pachakutik. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado, porque Pachakutik se mete en esas peleas políticas feas, que son a veces sucias, a veces hay ahí como un tinte de corrupción, que hay cosas feas. Obviamente también hay algunos casos de asambleístas de Pachakutik que hicieron cosas bastante desagradables, pero no obstante tenemos esa vinculación con las bases de CONAIE concretamente, pero también de otras organizaciones indígenas, que le permite a Pachakutik renovarse en un nivel que otros partidos no lo pueden hacer. Por lo tanto, no hay que confiarle ciegamente a Pachakutik, pero sí tiene una capacidad de actuar políticamente que no tenemos claro, porque lo vemos como, bueno, no sé, otro Creo, otro Avanza, otra Alianza País. O sea, igual de viciado, igual de... Claro, o sea, es que es el punto en el que han llegado esos espacios como clientelares, y creo que desde cierto punto lo que decía David, ¿no? Que ahora quiera la gente o algunos líderes tal vez posicionarse, pescar a río revuelto en una lucha democrática, también suena un poco descabellado, porque las exigencias son claras, ¿no? Y tal vez esto del extractivismo todavía no fue posicionado con la fuerza con la que debería ser, porque al final es una lucha que impulsa y motiva, y que ha hecho también que movimientos y espacios y comunidades indígenas estén durante hace 10 y 20 años en lucha constante, ¿no? Y por eso también tiene sentido que en octubre que vengan acá y que se posicione, y ese paro y movilización nacional tenga ese tinte, ¿no? Que también es anti-extractivista.
Y bueno, creo que estamos ya con lo último del programa. Vamos a ir cerrando un poco ahí las de estas. Claro. Nos llegó un comentario desde Santo Domingo, aquí un panitas que nos escribe Rommel Libujés de las bandas Contraataque, igual ahí Punk, Problema Adictivo, otra banda que es del Panita y que nos está escuchando y nos manda un saludo. Tal vez ahí, David, tengas más saludos. No, y Diego Caos igual nos sigue comentando, dice, exacto, dice, se necesita un García Linera en la Conaya, dice. Ahí un poco complicado, porque García Linera, o sea, tendrán en cuenta su desarrollo político, que empezó como catarista, era guerrillero, se fue a la cárcel y ahorita cambió de banda. O sea, Evo Morales no es catarista, Evo Morales no tiene una propuesta política indígena como tal, sino tiene una propuesta política sindicalista que también incluye a algunos de los indígenas, de las demandas indígenas, pero de una manera exterior, un poco como Corea, de hecho, lo hizo. O sea, también habla de plurinacionalidad, pero no es la demanda de su movimiento, es demanda de otros movimientos alrededor del MAS. Por lo tanto, García Linera, complicado. Bueno, y levantar las alertas un poco si es que hay candidato indígena, claro. Ojalá que no se posicione como desde la nota de Evo, ¿no? Porque sería peligroso. Y ahorita igual en Bolivia está la situación democrática exaltada, pero porque se aduce desde varios sectores de la población que hay fraude, no solo desde esos espacios como centro derecha, sino también desde otros espacios de izquierda están también haciéndole crítica a Evo y también en Chile, bueno, decir que esta democracia burguesa como trata de desmovilizar, no mentira, o sea, pero ahí salió la izquierda parlamentaria a decir que quieren lanzar asamblea constituyente cuando las consignas son claras, ¿no? Derogatoria de las medidas y eso, ¿no? Y a estar pendientes, creo que eso es lo que Philip nos dice después de la pregunta. Claro, y bueno, ya para ir cerrando el programa, o sea, ¿cómo queda ahora aquí la sociedad civil en el Ecuador? ¿Cómo queda más o menos teniendo en cuenta el contexto de lo que significó el correísmo aquí en el país, donde hubo mucha división, empezando por, digamos, la izquierda, por poner un término, y ahora con el gobierno de Moreno, bueno, tuvimos este levantamiento tremendo. ¿Cómo quedaría la sociedad civil? Eso vamos a poder observar en las siguientes semanas y meses y años, porque ese tipo de levantamiento que acabamos de vivir generalmente sirve como punto de partida para una movilización, organización mucho más fuerte de las diferentes partes de la sociedad civil. O sea, efectivamente, bajo Correa se debilitó considerablemente. Muchas organizaciones dejaron de existir, se debilitaron, y ahorita, por primera vez en mucho tiempo, piensen en el fútbol nomás, que durante mucho tiempo no hice mucho. Bueno, sí a nivel como local, pero no a nivel así llamativo. Es la primera vez por muchas organizaciones de poder presentarse tan públicamente. Y ahorita va a pasar el momento donde tienen que aprovechar esa atención, tienen que aprovechar esa capacidad de movilización que tienen y tienen que posicionarse en la sociedad, que espero que les salga muy bien para tener un panorama un poco más amplio a nivel político. Hay que estar ahí analizando y también con esa perspectiva crítica de poder no dejarse llevar por esos amarillismos que a veces las redes sociales nos invaden y no nos dejan tampoco estar tranquilos y tranquilas. Así que con esto estamos finalizando. Le agradecemos y le recontra agradecemos la presencia de Philip Altman por estar aquí, por brindarnos un poco de su perspectiva y su forma de entender estas cuestiones con la experticia, se podría decir, de poderlo ver desde otras perspectivas, y también agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando y agradecemos a todas esas comunidades que están en la lucha, tanto en el campo como en la ciudad, también a todas las comunidades inmigrantes que la deben haber pasado aún más duro y con estas medidas y reformas antipopulares la van a sufrir también. Entonces ahí a estar estrechando lazos de solidaridad y apoyo mutuo, eso es lo que también impulsamos aquí desde Frecuencia Subversa, así que a estar al pendiente. Y el día de mañana a las 11 de la mañana, familiares, amigos de exiliados y también exiliados de chilenos desde
desde hace décadas pasadas que viven aquí, convocan a las 11 de la mañana en los exteriores de la Embajada de Chile a un plantón para rechazar la represión y el uso desmedido y arbitrario y excesivo de la fuerza y la brutalidad policial en este hermano país, ¿no? Algo que vimos también nosotros muy de cerca en estos últimos contextos, ¿no? Entonces, con eso cerrar, igual ya pedirles unas últimas palabritas. Chao. Sí, chao, así es, igual nos despedimos, amigos, gracias por sintonizarnos y estamos pendientes para vernos el próximo día martes. Gracias. Así es. Muchas gracias y hasta luego. Sí, hablamos la próxima vemos. semana. Chao. Esto fue Frecuencia Subversa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artemisa Danza presenta la obra La Edad